¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Qué bueno, bienvenidos. Vamos a estar hablando hoy de un mensaje, de una pregunta que está aquí que se llama ¿y si no, qué? Y yo ahora les voy a dar un poquito de contexto de qué se trata esta pregunta acerca de este tema de hoy. Hace varios años ya en la iglesia que Mari y yo participábamos antes, uno de los pastores dio un mensaje y él cuenta acerca de un momento donde él estaba adorando, estaba cantando y de pronto él comienza a hacer una petición a Dios. Y de alguna manera esas peticiones que hacemos con clamor, a veces hasta con rabia, a veces hacemos peticiones así como llamas súplicas. Y él está en un momento así y Dios, de alguna manera, él comprende que Dios le responde y le responde con esta pregunta. ¿Y si no, qué? ¿Y si no, qué? Entonces, el contexto de esto, él estaba de viaje. Y en una conferencia, en una parte de la adoración, él comienza a orar. Y le empieza a decir a Dios, él tenía una situación, su hija estaba enferma. Y tenía una enfermedad muy rara, como una en un millón. Una enfermedad muy rara. Y él comienza, Señor, sana a mi hija, sana a mi hija. Y mientras sonaba la música, él estaba en ese lugar y él decía, sana a mi hija, sana a mi hija, sana a mi hija. Y luego para un momento y él dice que al momento luego, Señor, sana a mi hija. Yo sé que tú puedes sanar a mi hija. Y esa era la adoración. Y comúnmente cuando nosotros estamos orando, sobre todo por los hijos y por cosas así, enfermedades, cosas más fuertes, tendemos erróneamente a comenzar a negociar con Dios. Y empezamos Señor, si tú lo haces, yo comenzaré a... Entonces, si tú sanas a mi hija, o si tú haces esto, si tú me sacas de esta situación, Señor, yo voy a empezar y empezamos las promesas. Voy a empezar a dar, voy a empezar a servir, voy a separar un dinero de lo mío y lo voy a dar. Y empezamos a hacer promesas, voy a ir todos los domingos. Y encima voy a llegar temprano. Y uno empieza a hacer negociaciones con Dios. De alguna manera, creyendo de que Dios por eso va a decirte sí o no, en este caso. Entonces, justamente él cuenta que justamente cuando él comienza a punto de comenzar a negociar y a empezar a hacer promesas, de alguna manera, él dice que no fue de forma audible, pero que de alguna manera Dios le hace una pregunta. ¿Y si no, qué? ¿Y si no la sano, qué? Y si yo no hago lo que tú me estás pidiendo, ¿qué? ¿Vas a dejar de amarme? ¿Vas a dejar de adorarme? ¿Vas a dejar de ser parte de la iglesia? En este caso él era pastor. ¿Vas a dejar de ser pastor? ¿Vas a dejar de cantar? ¿Vas a dejar de servir a otros? ¿Vas a dejar lo que haces? ¿Vas a olvidarte de mí? Si no lo hago, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y él dice que se sintió tan desafiado en de alguna manera escuchar esa respuesta, pero en forma de pregunta, que él dice que en ese momento él comprendió la soberanía de Dios. Él entendió que Dios tenía una soberanía. Y cuando él compartió su experiencia ante nosotros, los que estábamos en ese día, yo siento que fuimos privilegiados. Yo recuerdo, Mari, siempre comentamos esto y yo no sé todos los demás, pero por lo menos un grupito que hemos comentado ese mensaje muchos años después, recordamos ese mensaje y sentimos que esa experiencia que Dios le dio a él, de alguna manera la transmitió a nosotros en comprender la soberanía de Dios, en comprender que Él puede decir sí o puede decir no. El punto es dónde nosotros condicionamos a Dios muchas veces. Queremos un amor incondicional hacia nosotros, pero a veces nosotros ponemos condiciones. Ponemos condiciones y comenzamos a vivir la vida así. Bueno, si me da, yo doy. Es por eso que nos tentamos a negociar, porque así conocemos el amor nosotros. Pero el amor de Dios
es sin condiciones para nosotros. Y a veces nos cuesta comprender, primero, esa soberanía de Dios. Pero también nos cuesta entender lo que hemos recibido de Él. Así que desde ese día, cada vez que hago una petición, quedó marcado en mí, cada vez que hago una petición, cada vez que le pido a Dios por algo, pienso en esa pregunta. Es como si Dios me preguntara, ¿y si no lo hago qué? Papá, yo sigo amándote. Mi respuesta es inmediata de, Señor, si tú lo haces o no lo haces, yo sigo amándote y tú me vas a ver acá igual. Porque quiero aprender a tener ese amor incondicional. Ese que Él me da, aprender a tenerlo yo también. Y aprender a tenerlo con Dios también te va a ayudar a hacerlo con los demás. Porque el amor que nosotros vivimos, el amor que nosotros compartimos día a día, incluso con nuestras parejas, con nuestras esposas, esposos, es así, muchas veces condicional. ¿Por qué hay tanto problema matrimonial? Porque cada uno de nosotros nos entregamos amor condicional. ¿No es así? Si tú haces, yo hago. Tienes que cambiar y le exigimos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja que cambie. Y eso es condición. Eso es un amor condicional. Entonces, aprender a recibir ese amor incondicional de parte de Dios y nosotros mismos aprender a dar ese amor incondicional a Dios nos va a ayudar a poder hacerlo con las personas que amamos, quizás los más cercanos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hijos. ¿Por qué no agregamos también a nuestros amigos? Y bueno, si de paso agregan al pastor, mejor, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es importante hacerlo. Cuando yo pienso en esta pregunta, ¿y si no qué? ¿Y si no qué? Yo enseguida comienzo a pensar en lo que Dios ha hecho por mí. Y yo de verdad digo, ¿soy capaz de condicionar mi amor a Dios? Y esto me lo pregunto yo, pero puede hacerte la misma pregunta. ¿Yo sería capaz de abandonar al Dios que me rescató de la vida que yo tenía? ¿Soy capaz de alejarme del Dios que cambió por completo mi vida? ¿Soy capaz de dejar ese amor que yo nunca antes había sentido? ¿Soy capaz de hacer eso? Y la respuesta es obvia. No. Al menos yo. No. No, en la práctica tengo que aprender a hacerlo día a día. Pero mi respuesta inmediata es no. No voy a dejar eso. Cada vez que hay una petición, cada vez que yo, Señor, ayúdame con esto. Pero si no lo haces, Señor, yo entiendo. Sé que hay algo más. Sé que Dios no se va a quedar simple con un no. Sé que puede haber algo más. Sé que Dios puede usar esa situación para formar mi carácter. Para generar una bendición más grande. A lo mejor no para mí, pero sí para otro. A lo mejor mi prueba es un testimonio para otra persona. Entonces, uno empieza a entender ya, no pretender ver lo que ve Dios, porque sería muy amplio, pero por lo menos tratar de entender qué es lo que hay detrás de un no de Dios. Así que yo les pregunto a ustedes, piénsenlo un momento. ¿Cuál es el regalo más grande que has recibido de parte de Dios? El regalo más grande que has recibido. Piénsalo. Yo sé que la mayoría, los que son padres, están pensando en sus hijos. Si tuviéramos en otro tipo de iglesia, le diría, dile al que está al lado, pero vamos a ahorrarnos hacer eso, ¿ok? Pero piensa, ¿cuál es el regalo más grande que has recibido de parte de Dios? Porque pensar en esa pregunta, pensar en esta pregunta, nos ayuda no solo a comprender que Dios es soberano, que Dios está por encima de todo, sino también nos ayuda a comprender que Dios tiene un regalo principal para cada uno de nosotros. Y es más grande que cualquier petición, clamor, reclamo, queja que tú puedas tener con Dios. Y ese regalo, y eso no lo tengo aquí, estoy buscando esto. ¿Cree que lo estoy sacando al regalo? Ese regalo es
Su gracia. ¿Cuál es ese regalo? Su gracia. Su gracia. ¿Qué es su gracia? Es ese favor inmerecido. Es algo que tú ni yo podemos merecer. Es un regalo de parte de Dios. Es un favor inmerecido. Ese regalo más grande que un ser humano pueda llegar a recibir. Esa es la gracia de Dios. Haber recibido su amor, su perdón, su regalo. Y encima con eso, el regalo de la vida eterna. Si estás relacionado con Dios, oye, esto es muy fácil de entenderlo. Quizá no eres una persona que está muy relacionada con Dios, te invitaron o vas a ver el video más tarde y yo no tengo esa fe, todavía no creo en eso, todavía no lo he experimentado. Ok, dale el beneficio a la duda. Pero los que llevan tiempo entenderán qué significa esto. ¿Cuál es el regalo más grande? Ese favor inmerecido de parte de Dios. El ser perdonado, ser amado, aceptado, sin tener que probar nada en la vida. Es ese Dios. ¿Sabes por qué la gente lucha tanto en el mundo por competir, por ganar, por lograr? Y está bien, hay una naturaleza del ser humano de querer lograr cosas, ganar y tener el ímpetu y salir campeón y todas estas cosas. Eso está bien, conquistar, eso está bien, es parte de nuestra naturaleza. Pero esa sensación, lo hablamos un poco la semana pasada, de querer ser aprobado por los demás todo el tiempo, de que los demás en algún momento me halaguen o me den las gracias por todo, y toda esa sensación de que me valoren, nunca va a ser saciada por otra persona, ni siquiera por tu cónyuge, ni siquiera por tus hijos. Es uno de los dolores más grandes de los padres cuando los hijos son ingratos, ¿no? Mi mamá no mueve la cabeza. Esta necesidad de aprobación nunca se va a saciar hasta que entiendas esto. Hasta que entiendas y recibas este regalo. Que ya lo recibiste, pero quizás no lo comprendes. Porque quizás la mayoría de los que están acá, la mayoría de los que van a ver el video, ya recibieron este regalo. Y seguramente, cuando yo les hice esta pregunta, ¿cuál es el regalo más grande que han recibido? Lo más probable es que no dijeron esto. Y el no entender que este es el regalo más grande que han recibido, los va a llevar a perderse en la vida. Y solamente ver los regalos maravillosos como los hijos, como la familia, como tu esposa, tu esposo, tu vida. Los momentos maravillosos que uno pueda vivir y creer que eso es. Pero la vida es más que eso. Entender que este es el regalo principal y el más grande nos va a ayudar a entender primero la soberanía de Dios, pero también comprender nuestro lugar. Es necesario para un cristiano, y le hablo a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a los que eligieron un día seguir a Jesús, es necesario que tú comprendas esto. Porque si no, simplemente estás dando un paseo dentro del cristianismo y de este estilo de vida. Simplemente estás dando un paseo. Entonces está Dios cuando tengo una necesidad, cuando ya estoy bien, ya no siento la misma necesidad. Entonces eso nos lleva a negociar. Señor, si tú haces esto, si me sacas de esta crisis, Señor, si tú me das ese trabajo, Señor, si tú sanas, si tú me sanas, si tú haces, yo voy a hacerlo. Y entra esa negociación. Que Dios no se va a enojar por eso. Dios te ama y Él sabe lo que tú necesitas antes de pedírselo. Sin embargo, esta negociación es simplemente no comprender que Él es un Padre y que Él tiene para nosotros muchas cosas más. Pero primero que todo, ya nos dio lo más. Ya nos dio lo máximo. Y si yo no soy capaz de valorar lo máximo que me han dado, rara vez o difícilmente voy a poder valorar las cosas del día a día. Yo he visto personas que
que han recibido una cantidad de milagros de parte de Dios. Que son milagros, no son solo bendiciones, milagros como lo hablamos en la serie Milagros hace un par de semanas atrás. Milagros que uno dice, ¡wow! Y todavía viven alejados de Él. Todavía no se dan cuenta. Y eso no significa asistir a la iglesia, es alejarse de Él. Al final terminar girando alrededor de un montón de cosas que no son Dios. Y yo digo, wow. Y yo digo, no por juzgarlo a ellos, sino, Dios, ayúdame a yo no ser así. Y es preocupante porque digo, ¿cuántas veces soy así? No me doy cuenta. ¿Cuántas veces me estoy quejando de algo y no he valorado las cosas que sí Dios me ha dado? Pero entender que Dios ya nos dio lo más, que ya nos dio lo más alto, lo máximo, nos va a ayudar a comprender cosas. Mira, quienes anhelaron esto, que nosotros hoy tenemos disponible, fueron profetas de ahí del Antiguo Testamento, reyes del Antiguo Testamento, que comprendieron esto. Incluso los ángeles anhelaron lo que nosotros tenemos hoy día disponible. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, en Lucas 10, donde podemos ver cómo ellos miraban para acá y decían, ¡wow! Yo quisiera vivir eso. Pero ellos sabían, ellos conocían los tiempos, Dios les había revelado lo que iba a venir, pero no lo vivieron. Y lo anhelaban. Y dice ahí, incluso los ángeles anhelaron lo que hoy nosotros tenemos disponible. El problema es que los que somos los privilegiados de este regalo, no lo vemos. Y es por eso las personas que son fuera de la iglesia no entienden tanta incoherencia de parte de nosotros la iglesia. No lo entienden. ¿Cómo la iglesia puede convertirse en algo egoísta cuando ya recibimos lo mejor? ¿Cómo la iglesia vive peleándose posiciones y un montón de lugares cuando ya recibimos la mejor posición que podemos tener? Y es incoherente porque nosotros lo cantamos en las canciones. Señor, lo más alto que puedo estar es a tus pies. Hay unas canciones muy bonitas. Lo más alto que yo pueda estar es en tus pies. Y cantamos y adoramos. Y eso. Vamos, y el lunes estamos peleándonos posiciones en los trabajos. Esa incoherencia, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero afuera la gente sí se da cuenta. Dice, estoy incoherente. Dicen tener lo mejor, pero en realidad no lo viven así. Me encanta, lo he escuchado muchas veces de muchos predicadores, cuando dicen esto de un ateo no entiende, si nosotros ganamos la vida eterna, no la ganamos, nos regalaron la vida eterna, simplemente por creer en Jesús, ¿por qué sufrimos tanto cuando alguien se muere? Entonces los ateos siempre hacen ese cuestionamiento. ¿Por qué sufren tanto si se supone que se van al cielo? ¿No deberían hacer una fiesta? Y es lógico, a pesar de que el dolor de la muerte es natural, incluso el mismo Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, sin embargo, nosotros deberíamos tener un poquito más de conciencia eterna. Y para no sufrir esa muerte, asegurarnos que nuestras personas cercanas, las personas que amamos, cuando mueran, vayan a otro lugar, ¿no? O al mismo lugar que vamos, en este caso nosotros. No, nos dedicamos a criticar al mundo, a criticar al que hace mal, al que no lo hace como nosotros. Estamos perdidos en eso. Entonces, amigos, el regalo más grande ya lo recibiste y es más grande que cualquier petición que tú puedas llegar a hacer. Lo que pasa es que todavía no lo hemos entendido bien. Jesús pagó el precio de tu pecado, de mi pecado, lo pagó a precio de sangre. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar eso.
Eres amado, aceptado. Hagas lo que hagas. Nada puede cambiar eso. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Entonces, recibir este regalo es también entenderlo y vivirlo día a día. Pablo lo entendió muy bien, lo vemos en sus cartas, en esa carta que escribe a los que estaban en Roma, la carta de Romanos, en el capítulo 8, él dice lo siguiente: Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y acá hace la pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? Vamos, el único Hijo de Dios, el unigénito, Dios lo entregó para nosotros. Entonces, si ya te dio lo más, ¿no te va a dar las demás cosas? Y es importante entenderlo. Aunque sabemos que Dios muchas veces puede decir no, pero las cosas están disponibles. El tema es cómo lo estoy pidiendo. ¿Estoy entendiendo que ya me dio lo más? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Sigue diciendo, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha escogido para sí? En otras palabras, mira, Dios ya te escogió para Él. Ya puso disponible la vida de Jesús para rescatarnos a nosotros, para rescatarte a ti. Entonces ya lo hizo para ti. ¿Quién puede separarte de eso? ¿Quién puede acusarte de eso? Nadie. Nadie. Porque Dios mismo, y esto me encanta, nos puso en la relación correcta con Él. ¿Sabes lo que hacen las religiones? Cada religión trata de mostrarte cómo es la relación correcta con Dios. Como si dependiera de nosotros. Entonces algunos dicen que es por acá, algunos dicen por acá, y los que están afuera dicen, si estos no se pueden poner de acuerdo, que los católicos dicen una cosa, que los evangélicos dicen otra cosa, que los mormones, que esto otro. Si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo les voy a creer? Lamentablemente, ellos apuntan a nosotros en vez de apuntar a Jesús. Pero quien puso la relación correcta fue Dios. Él nos puso en una relación correcta con Él. Él fue quien nos puso, no es algo que dependa de nosotros. Ahora sí, es importante que tú sepas, conocer todo esto para estar en un lugar correcto, pero en cuanto a la fe, en cuanto a ese regalo, Dios nos puso, Dios nos justificó, no nosotros. No hay obra que tú puedas hacer para justificarte. Dios ya lo hizo. No es un trabajo nuestro. Tu trabajo es ponerte en el lugar correcto con respecto a voy a participar, voy a ser parte de una iglesia, voy a conocer de Dios, voy a conocer de su escritura. Y sigo, y esto para los que de pronto sienten culpas, condenaciones y cosas así que normalmente pasa. De aviso, los que son padres tienden a sentir esto y por otras cosas más que a lo mejor han hecho. Todas esas culpas, mira, dice. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, ya Dios puso a su Hijo. Él nos puso en el lugar correcto. Y cuando sintamos condenación por nuestras propias culpas que podemos tener de acuerdo a nuestros propios pecados que hemos cometido, cuando sintamos eso, ¿quién me condenará? Nadie. Porque ya Jesús dio su vida por nosotros. Pero encima de eso, Él intercede por nosotros. Así que si en algún momento alguien nos quiere acusar de las huestes celestiales, de todas estas cosas, si alguien nos quiere acusar, tenemos abogado. Y esto es verdad, y otras versiones dice ahí la palabra abogado. Él aboga por nosotros. Él nos cuida. Entonces alguien dice, no, pero mira lo que está haciendo. Este es mío, no me lo toque.
es mío, yo pagué por él. Yo pagué por él. Esto es el regalo que recibimos de nosotros. Nadie nos puede acusar de nada. Ahora, nosotros sí somos responsables de las cosas que vamos a hacer. Somos perdonados, pero las consecuencias las vamos a llevar igual. Si yo soy infiel a mi esposa, yo voy a tener consecuencias en mi familia, en mi vida y en un montón de cosas más. Yo tengo que cuidarme de eso. Sin embargo, por aquellas cosas que he hecho, ya he sido librado de eso. Es importante saberlo. Entonces, si no somos capaces de apreciar este regalo, no estamos entendiendo nada de lo que es el cristianismo. Quizás hasta estamos perdiendo el tiempo el domingo o en el grupo de vida que participas. Por lo tanto, tu petición de salud, de trabajo, por un hijo, por tus padres, por un milagro que estás pidiendo, por tu matrimonio, por tu relación, todo eso está por debajo del regalo que ya Dios te dio. Y es importante y es bueno que lo pidas. Y el mismo Dios dice, pídelo. Hágalo con fe, pero pídalo. Pídalo. No te está diciendo, mira, ya les di lo más importante, olvídate de eso. No te está diciendo así. El punto es la postura, y lo hablamos hace poco, de redención, de entender que ya me dieron lo más. Aún así puedo pedir más, pero ya se me dio lo máximo. Y entender eso me va a ayudar a aceptar las respuestas de Dios y que yo no sea condicional con Él. Como les decía, Pablo lo entendió muy bien y él en un momento tuvo una situación bien interesante. Él cuenta en la carta de la segunda carta a los que estaban en Corinto, él cuenta una historia, cuenta acerca de que Dios lo tomó y le permitió ver el tercer cielo. Algunas versiones dicen el paraíso. O sea, les permitió ver, o sea, cómo iba a ser la vida eterna. Le permitió ver lo máximo, al lugar donde un cristiano quizá dice, pero vamos a vivir mejor. Y no, ¿sabe qué? Porque esto no es una creencia solo cristiana, de que vamos a llegar a un lugar, a la vida eterna. La mayoría de las creencias piensan eso, quisieran eso. Hasta en Dragon Ball Z, si no saben qué es Dragon Ball Z, no importa. Pero hasta Freezer quería eso, ¿ya? Esa parte, si quieres, la editan, ¿no? Pero todos querían, todas las comunidades anhelan un sueño de vida eterna. No es algo cristiano. Entonces parece que los cristianos fueran ilusos creyendo estas cosas. Los ateos dicen así, que los cristianos son ilusos. No, todas las comunidades anhelan una vida eterna y anhelan vivir eso. Bueno, nosotros lo tenemos disponible, no porque la ganemos, sino porque nos la otorgaron. Entonces, Pablo tiene esta oportunidad de ver lo que va a hacer. Y el mismo Pablo dice, y es algo, de alguna manera estoy parafraseando, pero algo muy incómodo, porque imagínense, ¿cómo ahora cómo me bajan de esa nube? O sea, tuve la oportunidad de ver, o sea, ¿cómo no me voy a jactar de eso? O sea, muy fácil jactarme de haber tenido la oportunidad de ver eso. Y para que yo no me jacte, dice Pablo, se me mandó un aguijón que me estorbara, que me molestara. Algunos dicen que era cataratas, algunos dicen que eran las culpas del pasado. A mí me gusta ser un poquito más literal, que dice ahí que había mandado un espíritu que lo atormentara. Y que lo moleste, que lo moleste, que lo moleste, para que él no se jacte de aquello que Dios le permitió ver. Y él dice que en 3 oportunidades le pidió a Dios que le quitara ese aguijón. Dice, 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Pero él me dijo, y esto es lo importante, te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia.
Le está diciendo, mira, que mi regalo te sea suficiente. Que mi regalo sea lo más importante. Es Dios respondiéndole a Pablo. Mi regalo es lo más importante. Está bien tu petición, en este caso te voy a decir que no. Pero que para ti lo suficiente sea esto. Por eso a veces creemos que lo más triste, lo que más se pierde es la muerte. Cuando una persona tiene una pérdida y alguien muere. Pero es tan maravilloso que algunas personas en sus últimos momentos de vida han tenido la oportunidad de reconocer a Dios, aceptarlo en su vida, y en ese momento ellos consiguieron la vida eterna. Aceptaron a Jesús en el último momento de sus vidas. Y aunque la muerte duele igual, ya tú sabes dónde va. Cuando eso no ocurre, como ocurrió con mi tata, hace un par de meses, duele, porque yo no sé dónde va. Pero él nunca quiso reconocerlo. Entonces, pero así la muerte doliera, ya el regalo es más importante que esa muerte. Entonces, esto es lo que tiene que bastar. El regalo es lo más importante. Ese regalo es el más importante. Su gracia, su amor. No solo la petición que estás haciendo. Entonces dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento que tú estás en una petición, en ese momento de vulnerabilidad de Pablo, decirle, quítame por favor este aguijón, 3 veces. Ese momento de debilidad de Pablo permite y accede a tener el poder de Dios. En su debilidad, no en su fortaleza. En su debilidad. Otra versión dice así, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi regalo, mi favor, mi amor, mi aceptación, mi valoración por ti, es todo lo que necesitas en tu vida. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es consecuencia de esto. Pero nosotros nos perdemos esto y estamos solamente buscando las añadiduras. Solamente estamos buscando las bendiciones o los milagros o aquellas peticiones naturales que tenemos. Y vuelvo, Dios no está molesto por eso. Es que nosotros estamos mal calibrados. Porque si apuntamos a esto, lo demás es por añadidura. Por eso el versículo, primero busca el reino de Dios y su sabiduría, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero esto es lo principal. Ahí es donde debemos apuntar. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y nuestra debilidad es fortaleza. Cuando yo soy vulnerable ante Dios, soy fuerte. Cuando yo soy vulnerable con mi esposa, de alguna manera me hago fuerte. Aunque mi hombría pareciera decaer, aunque cuando al hombre, en este caso, y pongo este ejemplo, al hombre le toca llorar junto con su esposa o hacia su esposa o pedirle ayuda a su esposa, pareciera que la hombría se cae. En ese momento, tu esposa está ganando confianza. En ese momento estás haciéndote fuerte al frente de ella. Nos ha pasado muchas veces, y yo termino más avergonzado que otra cosa, pero mi esposa termina agradeciéndome que yo sea vulnerable. Porque cuando yo trato de ser el valiente, que yo no quiero que ella vea mi debilidad, ella sufre más porque sabe que estoy mal. Pero cuando yo le digo a ella que estoy mal, ella me ayuda y ella me encuentra fuerte.
el poder de Dios se perfecciona. O sea, si funciona en el matrimonio, imagínate cómo funciona en la vida. Cuando tú eres vulnerable con tus amigos, ¿no es mejor? Cuando tienes un círculo de amigos importante y tú aprendes a ser vulnerable con ellos, ¿no es mejor? Los demás no te aman más. Es algo divino. Es algo que no se explica muy bien, porque se pierde como esa hombría de machito, ¿eh? Pero te hace fuerte. Lo mismo es con Dios, pero en un rango mayor y espiritual. Pablo sigue diciendo luego, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. O sea, si hay algo que voy a presumir en la vida, va a ser de mis debilidades. Soy así, hago esto, tengo necesidades, me cuesta esto, me siento tentado. Y eso da confianza. Yo recuerdo siempre, Jerry un día nos dice, yo estoy un poco, necesito que oren por mí porque estoy un poco tentado. He estado mucho tiempo sin interés, yo necesito que oren por mí. Esto fue hace mucho tiempo. Y yo digo, wow. Todos los hombres nos sentimos tentados en algún momento, ¿cierto? ¿O yo nomás? Yo nomás. Ok. Y que alguien diga eso, y digo, wow, y que vaya y se lo diga a la esposa, yo, wow. Yo nunca voy a poder hacer eso con Mari. Mari me va a matar si yo le digo que yo siento alguna tentación. Hasta que aprendí a hacerlo y casi me mató. Pero ella siente confianza conmigo cuando yo puedo contarle esas cosas. Entonces eso es maravilloso. Así que si vamos a presumir de algo, presumamos de nuestras debilidades. No es fácil, se puede, pero no es fácil. Pero es presumir de debilidades. Porque ¿qué hacemos? Presumimos de todas nuestras fortalezas. Vamos a buscar trabajo y ¿qué hacemos? Por favor, dígame su fortaleza. Bueno, soy muy dedicado, soy trabajador, hago esto. Y le contamos un montón de fortalezas. Y las debilidades, bueno, soy demasiado trabajólico, soy demasiado perfeccionista. No me gusta que nada me quede mal. Y en vez de contar debilidades, terminamos contando fortaleza, porque no queremos ser débiles. Pero Dios dice, no hay problema con eso. Pablo aprendió, vamos a presumamos las debilidades. ¿Para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dios se posa en nuestras debilidades cuando las reconocemos. No cuando somos, yo soy muy fuerte y yo me la puedo. No. Sino cuando realmente demostramos quiénes somos. Esto es maravilloso. Mira, si esto existiera así no habría machismo, feminismo, ni una de esas tonteras. Porque cada uno, en el matrimonio, por ejemplo, cada uno entregaría sus debilidades al otro. Se las mostraría sin ningún problema. Pero como tratamos de yo soy fuerte y no te necesito y el otro está igual, así estamos como estamos. Entonces, cuando comprendo la soberanía de Dios, comprendo mi posición ante Él. Cuando yo comprendo la soberanía de Dios en mi vida, cuando yo comprendo que Él es lo máximo, Él está a cargo, yo comprendo mi posición en la situación y mi postura es una postura de rendición. Y cuando yo comprendo eso, comprendo el valor de su regalo. Y es por eso que muchos no comprendemos lo que vale el regalo de Dios en nuestra vida. No lo comprendemos, no lo vemos, no lo apreciamos, no lo vivimos en el día a día. Y es por eso que negociamos, es por eso que creemos que es condicional. Comprender todo esto nos va a permitir entender cuál es el valor del regalo que hemos recibido por Dios. Pablo lo entendió. Muchos cristianos lo han entendido. Nos toca hacerlo a nosotros. Nos toca hacerlo a nosotros. Aún así, tener la confianza de presentarnos ante Él y pedirle todas las cosas que necesitemos. Comprendiendo primero que ya nos dio lo más. Eso significa adorar a Dios.
Adorar a Dios es ponerlo en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras decisiones. Eso significa adorar. Y quiero decirte algo, siempre estás adorando algo. Siempre. No es que, ay, estos débiles de los cristianos que adoran a Dios. Yo cuando era ateo decía eso. Son débiles. Yo no necesito a Dios porque yo soy fuerte. Ellos sí lo necesitan. Así decía yo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que siempre el ser humano está adorando algo. Adorar no es, como les dije, hacer así, agarrar un billete de 20 lucas, te adoro billete. Te adoro sueldo, te adoro cuenta corriente. No se trata de eso, pero giramos en torno a eso, ¿no? Giramos en torno a un trabajo, a un título, a una posición, a una persona, a un hijo. Estamos llamados a amar a nuestros hijos, no a adorarlos, no a girar en torno a los hijos. Esto está más que repetido. Por ejemplo, los números de la Teletón dicen que el 90%, entre el 80 y 90% de las personas que tienen hijos con problemas, así como los de la Teletón, donde tienen discapacidades, el 80 al 90% de esos matrimonios se separan. ¿Por qué? Porque ese matrimonio comienza a girar en torno a ese hijo con discapacidad. No en torno a Dios, mucho menos en torno al matrimonio. Entonces se pierde esa fuerza. Entonces siempre el ser humano va a adorar algo, siempre va a girar en torno a algo. ¿Cuál es la diferencia que tú y yo debemos tener? Es que elegimos a quién adorar, a Dios. Y el resto de las cosas son por añadidura. Y yo prefiero adorar a Dios que adorar las cosas materiales, como el dinero y estar pensando cuánta plata tengo en la cuenta corriente o cuánto no tengo. Ah, pero Dios te paga las cuentas. No. Pero en Él pongo mi confianza de que algo va a pasar. Si es que hay necesidad, Dios va a hacer algo. Y siempre lo hace. Nunca me falla. Así que yo te pregunto, ¿Dios es el centro de tu vida? Y le estoy preguntando a los creyentes, a los que siguieron a Jesús, a los que en algún momento decidieron seguir a Jesús. ¿Dios es el centro de tu vida? ¿Es Dios el centro de tu vida? Y yo no te digo que tu prioridad, porque poner a Dios como prioridad no es fácil. Yo no tengo a Dios como prioridad. Ah, pero eres pastor, debería... No, porque me despierto pensando en que las niñas, que tenemos que hacer esto, que tenemos que pagar esto, que Mari, que esto, que... O sea, me despierto en un montón de otras prioridades que tenemos. Muchos de ustedes se despiertan pensando en las cosas que hacen, en sus trabajos, en las cosas que hacen en el día a día. El enfoque no es poner a Dios como prioridad, es ponerlo en el centro de nuestra vida. Porque prioridades, naturalmente, tenemos muchas. Pero ¿es Dios el centro de tu vida? Ese es el punto. El centro de tu vida es un eje que no tiene sombra ni variación, que no cambia, que no se mueve. Imagínense el eje de una rueda que se mueva 2 milímetros. A 50 kilómetros por hora, ese auto se vuelca. Porque imagínense si el eje se moviera así. Entonces, el eje, el centro de tu vida, tiene que ser quieto, sin movimiento. Y ese es Dios. Ahora, pone el centro de tu vida tus finanzas. Se mueven un poco, ¿no? Todo el tiempo. Así se mueve tu vida. La gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque han puesto como eje principal de sus vidas otras cosas que no es Dios, que se mantiene siempre en el mismo lugar. El mismo Dios que era antes es el mismo que es hoy. Eso es adoración. ¿Es Dios el centro de tu vida? Pregunta para la semana. Y
última pregunta para que la reflexiones. ¿Comprendes el regalo que Dios ya te dio? Recuerdo, la pregunta para aquellos que han decidido seguir a Jesús. ¿Comprendes que el regalo más grande ya lo tienes? Ya es parte de tu vida. Así que, si Dios no concede tu petición, si Dios no concede tu petición, si no lo hace, ¿qué? ¿Vas a dejar de amarlo? ¿Vas a dejar de ser parte de su iglesia? No de la iglesia local, puedes cambiarte de iglesia si quieres. ¿Vas a dejar de servirle? ¿Vas a dejar de amarle si Dios no dijo que sí? ¿Si Dios no cumplió lo que querías? ¿Comprendes realmente que Dios ya te dio lo más? Y que desde ese mismo lugar te puede dar las demás cosas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás viendo tu relación con Dios? Él está en el mismo lugar que siempre, pero nosotros nos movemos. Podemos comenzar a movernos en esta dirección de primero entender que ya me dio lo máximo, que ya me dio lo más importante. Y que simplemente eso merece toda mi atención, merece que sea el centro de mi vida. Podemos hacerlo. Vamos a orar, Señor. Yo te doy las gracias, Padre. Primero por ese favor inmerecido que has puesto en nuestras vidas, Señor. Señor, nosotros no lo merecíamos. Señor, nosotros no hemos hecho nada que nos conduzca a ese regalo. Sin embargo, Dios, a ti te plació amarnos, aceptarnos, perdonarnos, valorarnos, regalarnos no solo una mejor vida con Jesús, sino que además la posibilidad de vivir eternamente contigo. Padre, ayúdanos a comprender ese favor inmerecido. Señor, ayúdanos a ser agradecidos de ese regalo que nos diste, Señor. Quizás en otros momentos no lo hemos apreciado. Quizás hasta acá no habíamos apreciado este regalo, Señor. Pero tú lo hiciste disponible. Señor, no debemos sentirnos mal por eso. Pero es bueno que lo corrijamos. Que apuntemos a ti, Señor. Que tomemos nuestras debilidades como lo hacía Pablo y las presentemos frente a ti, Señor. Señor, ya nos diste lo más, también puedes darnos lo menos. Pero nos alineamos contigo, Señor. Vivimos agradecidos contigo, Señor. Ayúdanos a amar como tú amas, incondicionalmente. A ti primero, pero también a los más cercanos, que a veces son los que más son heridos por mí mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas, a tratar a los demás como Cristo los trató. Gracias, Señor, por ese regalo que nos has dado. Ayúdame a vivirlo el resto de mis días, a comprenderlo, a entenderlo, a valorarlo cada día más. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien fue el motor de esto, Señor, a quien enviaste a dar su vida por nosotros. En el nombre de Él te damos las gracias, Señor.